instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo, las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Bienvenidos, bienvenidas. Pablo Daniel Ovín, mi nombre, presentando este Al Carajo, número 17 del 2019, 10ª temporada en el aire, América Latina y el Caribe, política, música, actualidad, literatura, movimientos sociales, pueblos originarios, estudiantes, géneros, luchas sindicales, voces populares de todo el continente, en una hora de radio, la actualidad política de la patria grande, en este programa que suena en la República Argentina, en AM 530 Somos Radio de Buenos Aires, en AM 740 Radio Rebelde de Buenos Aires, en FM Freeway 90.7 de Ramos Mejía, en la Radio Pública del Oeste 89.3 de Ituzaingó, en FM en Tránsito 93.9 de Castelar y en FM Guaira Timbal 89.9 de Castelar, en Radio Tincunaco 107.3 de José Cepaz, en FM La Uni 91.7 de Malvinas Argentinas, en Región FM 91.7 de González Catán, en Radio Aijuna 94.7 de Bernal, Quilmes, en Radio Sur 88.3 de Parque Patricios, en FM Algarrobal 106.3 de Las Heras, provincia de Mendoza, en FM de la Azotea 88.7 de Mar del Plata, en FM Resistencia 103.9 del barrio Los Robles de La Plata, en Radio Caleuche 90.9 de Esquel, provincia de Chubut, en FM Gente de Radio 90.3 de Bariloche, Río Negro, y FM Los Coihues 105.5 de Bariloche, provincia de Río Negro, en Radio Comunitaria Las Chacras 104.9 y FM Sierras Comechingones 107.9 de la provincia de Córdoba, en los portales de lavozdecristina.com, raiceslaradio.com, laretaguardia.com.ar, radiopresente.org.ar, laimposible.org.ar y radiodesalón.com. En Chile sonamos en Radio Placeres 87.7 de Valparaíso y en Radio Conciencia 107.7 del Rosario, en la sexta región. En Uruguay, en Radio Artigas 88.9 de Toledo, departamento de Canelones. En España, en Onda Color 107.3 de Palma Palmilla, Málaga. Y además nos llevan a muchas otras antenas, la Red de Medios del Oeste, en la zona oeste del conurbano bonaerense, en la República Argentina, y AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, en toda Latinoamérica. Nuestro email, alcarajolatinoamerica@gmail.com, Facebook, Alcarajo Radio, tenemos sitio en iVoox, iVoox.com, Alcarajo 2019, y canal de YouTube, Alcarajo Radio, para escuchar y replicar cada uno de los capítulos de este programa. En esta emisión, títulos: pasó la primera vuelta de las elecciones de Guatemala, informe sobre lo que dejaron los recientes comicios en el país centroamericano y las perspectivas para el balotaje del mes de agosto, donde se enfrentarán la candidata socialdemócrata Sandra Torres y el candidato de derecha Alejandro Giammattei. Además,
nueva protesta campesina en Paraguay, más crímenes contra ex guerrilleros de la FARC en Colombia, avance del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, cortes de ruta y protestas en Honduras, votación contra el decreto pro tenencia de armas de Bolsonaro en el Senado de Brasil, paro docente en Costa Rica. También tendremos música y literatura de la mano de Mavi Sosa. Hola Mavi. Hola Pablo y hola a la audiencia de Al Carajo. En este capítulo de la música latinoamericana nos vamos hacia otros sonidos del Caribe y nos quedamos en la República Dominicana, un país que tiene 3 ritmos que distinguen a América Latina: el merengue, la salsa y la bachata. 2 de ellos, el merengue y la bachata, son puramente dominicanos, y la salsa, como pasa con varios ritmos en esta zona, tiene un origen compartido con varios países. Así que bueno, vamos a meternos con estas músicas que distinguen tanto cuando uno habla de los sonidos puramente latinos. En cuanto a las letras hoy vienen del Estado Plurinacional de Bolivia a través del poeta Alfonso Gumucio Dagrón. Dagrón es un poeta, cineasta, fotógrafo y periodista. Ha desarrollado con cada una de sus profesiones una gran carrera que tuvo siempre como objetivo alcanzar cierta conciencia social y revolucionaria. Si bien Alfonso Gumucio Dagrón nació en Bolivia, en muchas ocasiones y a raíz de sus posicionamientos políticos tuvo que enfrentar el exilio político, por lo que también parte de su carrera se desarrolló en México y en París. Actualmente es el director de programas en el Consorcio de Comunicación para el Cambio Social. Nació el 31 de octubre de 1950. Este es el sumario completo de este Al Carajo, más algunas otras cosas de actualidad en la región, recorriendo el continente americano de norte a sur y de este a oeste. Al Carajo. Una crónica de la región. Largamos la recorrida con una historia curiosa, con 3 personajes y un objeto, un instrumento musical, como protagonistas. Ellos son el músico de heavy metal venezolano Paul Gilman, el músico inglés Roger Waters, ex Pink Floyd, el presidente venezolano Nicolás Maduro y este 4 que está sonando. Para Roger Waters, el saludo y un 4 de la patria venezolana. Te mando este saludo con nuestro amigo Paul Gilman, para que aprendas a tocar el 4 y a tener ese sentimiento profundo que tienes por nuestra patria. Gracias por toda la solidaridad, gracias por llevar la verdad al mundo. Nosotros en Venezuela, con la música y la alegría, seguiremos venciendo. Thank you very much. Regalo de Maduro a Waters en agradecimiento al apoyo del fundador de Pink Floyd a la revolución bolivariana. En efecto, Roger Waters venía pronunciándose de forma pública y reiterada en contra de la injerencia norteamericana y de la amenaza de invasión del país del norte a Venezuela tras el recrudecimiento de las acciones opositoras y el nombramiento autoproclamado de Guaidó como supuesto presidente. Entre otras cosas, Roger Waters había sido muy crítico del concierto contra Maduro organizado en la frontera del lado colombiano, donde participaron músicos de varios países, y viene alertando que lo que busca Estados Unidos en Venezuela no es recuperar la democracia ni ayudar al pueblo, como ellos dicen, sino quedarse con sus recursos, dice Waters, como hizo a lo largo de la historia en naciones de todo el mundo. El 4 de Maduro le llegó a Londres al fundador de Pink Floyd y el mítico músico inglés dio cuenta del envío a través de este mensaje. Well, I just want to say, Señor Presidente, this is a beautiful, beautiful instrument. Solo quiero decirle, presidente, que este es un instrumento muy hermoso, dice Waters. From Venezuela. El hecho de que usted me lo haya firmado y me lo haya mandado me conmueve profundamente. The people of Venezuela in their struggle against the efforts. Continuaremos haciendo todo lo que podamos para apoyar la lucha del pueblo de Venezuela contra los esfuerzos del imperio para destruirlo. Estamos con usted y seguiremos con usted. El agradecimiento de Roger Waters a Nicolás Maduro
por el regalo enviado desde Caracas. Probablemente lo veamos pronto al gran bajista, fundador de Pink Floyd, tocando el 4 en alguna de sus canciones o en alguno de sus recitales. Y nos falta hablar del tercer personaje de esta historia, que hizo de mensajero, el músico metalero Paul Gilman, que fue el encargado de llevar el 4 desde Caracas hasta Londres. Se reunió con Waters y le entregó directamente en mano el presente de Maduro. Gilman cuenta cómo fue la aventura, que seguramente le encargaron por ser un fuerte referente del rock venezolano y además un confeso defensor de la revolución bolivariana. Bueno, ha sido todo una película haber traído este 4 a Roger Waters de parte del presidente de la República. Esto fue, gracias a Delcy Rodríguez, al ministro Márquez Monsalve, a Ernesto Villegas, que creyeron en mí para poder cumplir esta misión. Y lo logramos. También tenemos que agradecer muchísimo a Durban Laverde, un bajista, un músico venezolano residente aquí en Londres, que ha tocado con Jimmy Page de Led Zeppelin, con Mick Jagger, con los Hollies, una estrella total, que también se unió a esta misión tan importante de entregarle el 4 firmado y dedicado de Nicolás Maduro por todo lo que ha hecho Roger Waters por nosotros, como nos ha defendido a nivel mundial, el único artista internacional que nos ha defendido en todo el planeta Tierra, igual que lo ha hecho con la causa palestina, con la ecología y con diferentes, causas humanitarias. Una vez que tuvimos el 4 en nuestras manos, nos dirigimos hacia Londres. Tuvimos el primer percance en el aeropuerto de Londres, donde fuimos retenidos por casi una hora por la policía de Londres. Varias preguntas relacionadas cuál era nuestra, valga la redundancia, nuestra relación con Roger Waters, por qué estábamos ahí, en fin, una serie de cosas. El 4 les causó curiosidad, se lo llevaron un tiempo, unos 10-15 minutos para analizarlo, luego que iba a venir más policías a hacernos más preguntas. Al final, gracias a Dios, no llegó a mayores. Y una vez pues que cruzamos ese momento bastante difícil, bastante, de presión, una vez saliendo ya del aeropuerto, ya estaba todo armado para que se pudiera llegar a cumplir esta misión, y se cumplió en el Día del Rock Nacional. O sea, eso tiene una importancia tremenda, porque como lo vieron ustedes ayer en el acto del presidente, se conmemoró el Día del Rock Nacional, porque cada 13 de junio de ahora en adelante se va a celebrar lo que sucedió el 13 de junio de 1970 en la concha acústica del antiguo Parque del Este, hoy Parque Francisco de Miranda, cuando más de 10.000 personas se reunieron al primer festival de rock nacional. De ahí, nos quedan también algunos sobrevivientes. Joseito Romero anda por ahí, que era de los Simod, Gustavo Corma y Casino, que formaron parte de Skyway Meditation, son los que nos quedan por ahí rodando, que estuvieron en ese momento, en ese gran concierto. Así que en el Día del Rock Nacional también celebramos la llegada del 4 firmado y dedicado por nuestro presidente Nicolás Maduro a Roger Waters. Yo no sé qué pensará otros presidentes que le han llevado guitarras y no se las han firmado. En cambio, Roger Waters, como ustedes verán o como ustedes vieron en el video, lo recibió con un cariño enorme y continuará su solidaridad con Venezuela. Y quedó emotivo, quedó muy emocionado con este regalo. Y lo escuchamos a Paul Gilman para coronar esta historia del 4 de Maduro, enviado a Roger Waters, con la que largamos este viaje por Latinoamérica. Gilman es un histórico del rock venezolano, desde el metal, siempre vinculado a la crítica social y a las luchas populares. Él fue el encargado de llevarle el simbólico obsequio de Maduro al ex Pink Floyd y de sacarse la foto con el mítico músico inglés, que multiplicó así su apoyo a la revolución bolivariana. Que suene Paul Gilman entonces en Al Carajo. Esto es Revolución. Despertar pueblos de América Latina, luchemos por la esperanza de un mundo mejor. Se ha levantado el pueblo heroico de Bolívar, viene con toda la fuerza de un gran huracán. Recorrerá las calles, su espada empuñará, corrupta oligarquía se acerca a su final, es tiempo de vencer.
Paul Gilman sonando en Al Carajo, Revolución, del disco Despertando en la Historia del año 2004, el disco más politizado de este artista de Caracas. Heavy metal bolivariano del corazón de Venezuela sonando en el aire. Paso a la primera vuelta informativa de este capítulo de Al Carajo. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En Paraguay, marcha campesina para reclamar el cumplimiento de los acuerdos firmados por el gobierno. Trabajadores rurales integrados en la Coordinadora Nacional Intersectorial convocaron a una concentración y vigilia por tiempo indefinido ante la falta de avances en ninguno de los puntos prometidos por el Estado. La organización reclama, entre otras cosas, soluciones al endeudamiento de los agricultores, que tienen a muchas familias en quiebra y sin posibilidades de seguir produciendo. La protesta se centró en la ciudad de Asunción, con una concentración en la Plaza de Armas frente al Congreso, y también se marchó hacia el Ministerio de Agricultura y Ganadería y al Banco Nacional de Fomento. A pesar de la contundente movilización, los dirigentes campesinos denunciaron que ningún funcionario del gobierno de Mario Abdo los recibió ni les dio una respuesta a sus demandas, por lo que anunciaron continuarán con un plan de lucha en la capital y en todo el país. En el marco de estas protestas, los campesinos también entregaron unos 10.000 kilos de alimentos a los pobladores afectados por las crecidas de los bañados norte y sur, que se encuentran acampando frente al Congreso en Asunción en reclamo de soluciones, también sin ningún tipo de ayuda ni respuestas por parte del gobierno. Al Carajo. En Colombia piden justicia por el asesinato de 2 ex guerrilleros de la FARC. Las víctimas son el periodista alternativo y dirigente popular Anderson Pérez Osorio y Daniel Estrella Grueso, un ex combatiente desmovilizado, quienes fueron atacados y ultimados en el transcurso de una misma jornada. La muerte de Pérez Osorio ocurrió en medio de un ataque armado al centro recreacional La Boca Toma, ubicado en el municipio de Caloto, al norte del Cauca. El periodista, que era referente de la ex guerrilla, acompañaba el proceso de reincorporación de los ex combatientes de la FARC a la vida social a través de proyectos productivos a nivel local. El otro ex guerrillero asesinado, Estrella Grueso, tenía 61 años, había pertenecido al Frente 29 de la FARC y se había acogido al proceso de paz, dedicándose a la agricultura en el municipio de Iscuandé. Según la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido político en el que se convirtieron la FARC luego de dejar las armas, ya ascienden a 135 los excombatientes asesinados desde la firma de la paz en noviembre del 2016. Los 2 nuevos crímenes contra militantes de nuestro partido se suman a la larga lista de impunidad e incumplimientos estatales a la palabra comprometida en el acuerdo final, acusó Rodrigo Londoño, presidente del partido político de la FARC. Al Carajo. En México, el Senado ratificó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. La votación legislativa resultó con 114 votos favorables, 4 en contra y 3 abstenciones. Las posiciones opuestas fueron de 3 senadoras de Morena, el partido del presidente López Obrador, y del independiente Emilio Álvarez y Casa, advirtiendo que para que el tratado funcione, el gobierno federal debe defender la soberanía política y económica del país contra los ataques reiterados del gobierno norteamericano de Donald Trump. El TIMEX, como es llamado el nuevo acuerdo, sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que había sido suscripto en 1992 y era fuertemente criticado por los sindicatos y los sectores de la izquierda mexicanos. Según el gobierno de AMLO, algunos de los puntos del nuevo tratado son de alto beneficio para el país y el TIMEX otorgará certidumbre y estabilidad a los flujos comerciales y de inversión y permitirá profundizar la integración económica y la competitividad de la región. Además, establece un mecanismo de revisión y extensión con la finalidad de adecuarlo a los distintos retos que surjan con el tiempo. Ricardo Monreal, coordinador nacional del oficialista Partido Morena, defendió la aprobación del TLC en el Senado y aseguró que será una herramienta para ponerle freno a medidas unilaterales contra México por parte de Donald Trump y de cualquier interés extranjero. Todos los partidos políticos lo avalaron, lo votaron, lo ratificaron. Todos, sin excepción.
Hubo solo 4 votos en contra, 3 de Morena, por cierto. Fue un buen ejercicio, sobre todo un instrumento internacional que una vez aprobado por los otros países será ley y se aplicará en materia comercial en el mercado que pertenecemos de América del Norte. Para mí fue muy importante porque el tratado contiene este tipo de restricciones, de medidas autoritarias de cualquiera de los países que suscriben este tratado, este acuerdo comercial. Me parece que este instrumento comercial no solo es indispensable, sino que ampliará las fronteras de México. Tenemos que fortalecer nuestro mercado interno y tenemos que diversificar nuestra economía, pero genera confianza, genera certidumbre, genera una actitud de futuro, de beneplácito para los inversionistas y de beneplácito para los empresarios y también para los ciudadanos en general, porque se supone que la puesta en vigor traerá como consecuencia más salarios y mejores salarios. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Esto es La Derecha, banda emblema del rock colombiano de los 90, vigentes hasta hoy. Los escuchamos en Al Carajo con esta canción que se llama Ruido. Ella le pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar. Se miraron un segundo como dos desconocidos. Todas las ciudades eran puntos en sus ojos. Ella quiso en barco, siempre supo que pescar. Al final números rojos en la cuenta del olvido. Y con tanto ruido no escucharon el final. Y con tanto ruido no se oyó el ruido del mar. Mucho ruido, ruido de campanas. Tanto ruido, ruido de escaleras. Tanto ruido, ruido de ventanas que golpean. Que golpean. Hubo un accidente, se perdieron las postales, hizo carnavales y encontró fatalidad. Porque todos los finales son el mismo repetido. Descubrieron que los besos no sabían a nada y hubo una epidemia de tristeza en Bogotá. Se pisaron las pisadas, se borraron los caminos y con tanto ruido no escucharon el final. Y con tanto ruido no se oyó el ruido del mar. Mucho ruido, ruido de campanas. La canción se llama Ruido, La Derecha, rock de Colombia, de Bogotá, la música de Al Carajo. Ruido de ventanas que golpean, que golpean. Horizonte. He cambiado de piel 3 veces. Me ha costado darle la vuelta al mundo para llegar al punto de partida. Mis piernas me sostienen mejor. Tengo una cicatriz en el pecho, más bien una costura, un bolsillo roto, acceso directo al corazón. Estoy de regreso de mí mismo, noches enteras buscando una estrella fugaz que me conceda un deseo nada extravagante, tan solo la habilidad de reconocer la verdad de la mentira. Es otoño aún, y los días son largos. La luz se recuesta cálida sobre la montaña. Quiero decir que el horizonte se distingue. El horizonte es una línea firme, es una pintada mural que cambia cada día movida por tempestades de color.
¿Hay un atajo para llegar al horizonte? Quizás sirva de algo haber adquirido una cicatriz en el pecho, una costura de piel y nervio, una entrada directa al corazón. Alfonso Gumucio Dragón, boliviano. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. alcarajolatinoamerica@gmail.com, correo electrónico, y Al Carajo Radio en Facebook, vías de comunicación con este programa. Agradecemos los contactos y los mensajes de los amigos y amigas que nos escuchan y nos siguen en distintos países a través de las diferentes radios que nos retransmiten durante la semana y el fin de semana. Ahora, en Al Carajo, el informe de Guatemala, habrá finalmente segunda vuelta para definir al sucesor o sucesora del derechista Jimmy Morales en la presidencia del país centroamericano. Quienes definirán esa instancia son la socialdemócrata Sandra Torres, del partido UNE, la Unidad Nacional por la Esperanza, y el conservador Alejandro Giammattei, del partido Vamos, que fueron los dos más votados en la primera vuelta realizada el pasado 16 de junio. Los resultados generales de esa primera ronda electoral dejaron un escenario altamente disperso y fuertemente volatilizado. Sandra Torres obtuvo 1.118.000 votos, el 25,74%, y Alejandro Giammattei 603.159 votos, el 13,89%. Ese, de Giammattei, es seguramente el porcentaje de votos más bajo con el que un candidato llega a un balotaje en la historia de ese sistema político, en América Latina, seguro, y probablemente en todo el mundo. Para ganar directamente en la primera vuelta se necesitaba el 50% más 1, así que muy lejos se quedaron tanto Torres como su rival de la derecha guatemalteca. Rumbo al 11 de agosto, la fecha de la segunda vuelta, ya empezaron entonces las negociaciones con los partidos y con los candidatos que quedaron en el camino en la primera instancia. Ellos son Edmund Mulet, del Partido Humanista de Guatemala, que obtuvo el 11,14%, una masa de votantes de izquierda y de centroizquierda, que seguramente muchos de ellos se volcarán a la candidatura de Sandra Torres, en oposición al derechista Giammattei. Cuarta, en la primera vuelta salió Telma Cabrera, la candidata indígena del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que sacó un muy buen registro del 10,42%, votos de izquierda más radicalizados. La mayoría de estos votaría seguramente en contra de Giammattei, por ende, por Sandra Torres. Más atrás, en la primera vuelta también, del 16 de junio, quedaron Roberto Arzú, de la alianza de derecha entre el Partido Avanzada Nacional y el Partido Podemos, que tuvo un 6,07%, e Isaac Farchi, del Frente Viva, de ultraderecha, que tuvo un 5,86%. Los votos de estos dos espacios seguramente se volcarán al derechista Giammattei en la segunda vuelta. Por otro lado, Manuel Villacorta, del movimiento indigenista WINAC, tuvo un 5,17%, más votos de izquierda, que deberían irse para el lado de Torres en el balotaje. Y el gran fracaso de la primera vuelta fue del oficialismo, el candidato Estuardo Galdames, del Frente Convergencia Nacional, el partido del actual presidente Jimmy Morales, que quedó en un paupérrimo octavo lugar con apenas el 4,14%. Son votos de derecha y de centro derecha que seguramente migrarán a Giammattei en la segunda vuelta. Y también, con un porcentaje a tener en cuenta, en la primera vuelta estuvo Julio Héctor Estrada, del Frente Creo, tuvo un apoyo del 3,70%, partido también de derecha, que claramente apoyará a Giammattei. Si bien toda esta matemática no siempre funciona en la política y los votos no son cautivos de ningún candidato ni se pueden trasladar directamente, la proyección que hicimos daría que algo más del 52% se volcaría por la candidatura de centro o centroizquierda de Sandra Torres, y un 33 o 34% serían votantes del centro a la extrema derecha, que se irían con Giammattei. Pero de la primera vuelta hay un 10% de voto en blanco y un 5% de voto nulo, que es imposible saber cómo jugaría, si es que juega. Y además, otro dato, votó solo el 61% del padrón, por lo que hay otro 39% de votantes que, si intervienen en el balotaje, pueden dar vuelta cualquiera de estas especulaciones. Hoy por hoy,
Vemos con mucha pena cómo los indicadores de educación han retrocedido. Hay muchos niños que hoy no van a la escuela porque sus padres de familia no tienen dinero para mandarlos a estudiar. Ella es Sandra Torres, la candidata, entre comillas, socialdemócrata para la segunda vuelta del 11 de agosto en Guatemala. En los primeros 100 días de mi gobierno voy a regresar ese programa Mi Familia Progresa. Y lo vamos a ampliar. Lo vamos a ampliar para que cubra la secundaria. Mi Familia Progresa va a empezar desde la preprimaria, apoyar a las madres de familia que tienen hijos en la preprimaria, en la primaria y en la secundaria. Y es para que, básicamente, enfocado en la salud y en la educación. En los programas sociales es la implementación de la política pública de protección social, que es necesario que las madres de familia tengan esos 300 quetzales mensuales, que para los que tienen no es nada, pero para los que no tienen y son muy pobres es un montón, porque es lo único que tienen. Y lo que más me impactó a mí es que ese dinero las madres de familia lo usan para darles de comer a sus hijos, para comprarles los frijolitos, el arroz, el maíz, la tortilla, que son 300 quetzales, no es mayor cosa, pero para la gente que no tiene nada es un montón. Las familias en extrema pobreza, para lo cual fue enfocado el programa, son personas que hay que apoyarlos para que coman, para que tengan alimentación, porque las personas en extrema pobreza viven con 10, 12 quetzales al día. Entonces hay que apoyarlas con ese dinero, capacitarlas y darles la oportunidad de más adelante de tener un trabajo y un empleo. Propuestas de Torres, defendiendo la presencia del Estado para contener a los sectores postergados y defendiendo los programas sociales que demoniza vedadamente su rival de la derecha. La de Sandra Torres es una figura con historia política. Fue primera dama en el periodo 2008-2012, cuando era la esposa del expresidente Álvaro Colom, y ya fue también candidata a presidenta en el 2015, donde también llegó al balotaje, como en esta oportunidad, y perdió con el actual presidente Jimmy Morales. Enfrente, este es su rival para la segunda vuelta del 11 de agosto en Guatemala, el derechista Alejandro Giammattei. El tema de seguridad lo tenemos que enfocar desde el punto de vista estructural, no coyuntural. El tema de seguridad obedece a que en primera instancia el Estado de Guatemala no tiene una política de seguridad de Estado. De hecho, el que todas las instituciones que tienen que ver con el Estado trabajen en forma coordinada no existe. Inteligencia civil es un remedio de lo que debería de ser. Las fuerzas de seguridad le hacen la policía urgidas de cambios estructurales. Pero la persecución penal del delito al final se basa en que el criminal tiene mucho para poder salir adelante debido a que esa política, esa ausencia de política de Estado es un hecho real. Y lo que nosotros planteamos es partir de la premisa que hay que implementar una política nacional de seguridad de la que tienen que salir todas las acciones para poder enfrentar al crimen organizado, la delincuencia común, la extorsión y los distintos formas, manifestaciones o expresiones que tienen que ver con la inseguridad. Las políticas criminales, la política de seguridad del Estado requiere forzosamente una política criminal, pero sobre todo una interacción entre todas las fuerzas de seguridad y de inteligencia del Estado. Alejandro Giammattei, el candidato de la derecha, que sacó el 13%, un poco más del 13% en la primera vuelta, será quien enfrente a Sandra Torres, candidata del socialdemócrata Partido UNE, que sacó un poco más del 25%. De entre ellos dos, con tan exiguos números, en la primera instancia, saldrá del balotaje el nuevo presidente o presidenta de Guatemala. Resta saber cómo jugarán todos los partidos políticos que tomaron parte de la contienda. Resta saber cómo se volcarán, por ejemplo, muchos votantes que no tuvieron a su candidata en competencia, la ex fiscal Telma Aldana, que no pudo participar de los comicios porque fue vetada por la justicia electoral, muchos votos en blanco, muchas abstenciones y mucha gente que no fue a votar, probablemente responda a Telma Aldana, con quien ya están coqueteando los dos sectores en pugna. Y para destacar por último de estas elecciones de Guatemala 2019, la irrupción del partido indigenista del Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Mencionamos que obtuvo el 10,42% de los votos, cerca de 500,000 de apoyos, con la candidatura de la indígena maya Telma Cabrera, mujer originaria, feminista, militante de izquierda, con una propuesta
muy radicalizada, nacionalización del sistema eléctrico, de los servicios públicos, de la banca, creación de cooperativas y redistribución de la renta. Esa plataforma salió cuarta en Guatemala y Telma Cabrera quedó posicionada en el centro de la escena política para lo que viene. La escuchamos. Indígena maya, socialista y feminista. Telma Cabrera. El camino ha sido difícil, pero nunca imposible. Desde hace muchos años venimos caminando, haciendo camino donde no existe camino. Nos persiguieron, quisieron humillarnos, eliminaron a nuestros defensores y defensoras. Muchos asesinatos. Estamos apuntando el proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional para la construcción de este Estado plurinacional donde vemos un Estado fallido, corrompido y podrido. Hoy más que nunca los pueblos decimos nunca más sin nosotros. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Por ahí María se va, por ahí María se va, por ahí María se va, María se va, María se va. Seguimos, nuevo turno para la música en Al Carajo. Ya tuvimos heavy metal con Paul Gilman de Venezuela y programamos también rock colombiano con La Derecha. Así que vamos a equilibrar desde el corazón del Caribe. Mavi Sosa al mando. En este episodio vamos a hablar de la música de República Dominicana. Este país está culturalmente influenciado por elementos afros y europeos. Queda en la conformación simbólica y cultural muy poco de los pueblos originarios de la zona. Tal vez se rescate de ahí, y hablando específicamente de la música, la forma de cantar y de ubicar la voz en la garganta en el momento de interpretar las canciones. Rítmicamente adquieren ritmos que están vinculados a las danzas folclóricas, que tienen muchas marcas afros, pero en los ritmos de la música folclórica dominicana hay mucho del baile afro, no así en la instrumentación, en la cual queda una preponderancia de los instrumentos de percusión, pero se centran mucho en los instrumentos de viento y en los instrumentos de cuerda. En la década del 60, en una época difícil políticamente hablando, surge en República Dominicana un ritmo nuevo, una mezcla de bolero y son cubano que comienza a interpretarse y a bailarse en los barrios más populares. Por su origen, durante muchas décadas, este ritmo es un ritmo discriminado, es un ritmo que costaba mucho imponerse, aún dentro de la misma República Dominicana. Se trata de la bachata. La bachata es un baile, hoy es un baile popular, es un baile que habla mucho de la melancolía, que habla mucho de los temas de amor y hablan mucho de el abandono. Este género, que hoy es un ritmo que tiene una gran proyección internacional y que en términos de industria discográfica hoy es uno de los más exitosos, estuvo mucho tiempo oculto dentro de República Dominicana y empezó a crecer hacia fines de la década del 80 y principios de los 90, cuando músicos reconocidos y de gran prestigio comienzan a imponerla. Era de noche y yo en conquista. Uno de los responsables de posicionar a la bachata es Víctor Víctor, un músico que comenzó su carrera como percusionista y guitarrista del salsero Wilfrido Vargas. Luego se va posicionando como compositor. Fue también fundador del grupo Nueva Forma, que se dedicaba a la canción testimonial con ritmo caribeño. En la década del 90 es uno de los más fervientes luchadores por reivindicar la bachata como parte del cancionero popular dominicano. Por él, por Víctor Víctor, escuchamos Solo Bachata, una versión en vivo que interpreta junto a su grupo La Bellonera. Poeta quise ser
un alquimista tal vez, para invitarle a bailar merengue de verdad. Pero me dijo, yo solo bailo bachatas, son muy románticas y llevan hasta el alma. Pero me dijo, yo solo bailo bachatas, son muy románticas y llegan hasta el alma. En un abrazo interminable, la noche me sonaba bien que bien. Yo le ofrecí el cielo entero y ella cantó a... Por Víctor Víctor, junto a La Bellonera, escuchamos Solo Bachata. Estar lejos de mis ojos, pero no de mis pensamientos. Son muchos los ritmos que confluyen dentro de la salsa. También son muchos los países que la adoptan como propio a este ritmo que se escucha y se baila en todo Centroamérica y la región Caribe de América Latina. Alegre, pero también profunda, la salsa tiene dentro de República Dominicana su centro en Santo Domingo. Desde allí es desde donde se expandió y hoy no tiene límites geográficos. Tampoco tiene límites musicales. Su poética varía y toma diferentes temáticas que hablan de amor, que hablan de la melancolía, del exilio y de las diversas alegrías y pesares de los latinos. El corazón partido, le dije regresaré pronto, te lo prometo, hijo mío, no me juzgues. Representantes de esta libertad sonora y poética de la salsa son los músicos que conforman la banda Mercado Negro, una banda de música latinoamericana y en especial de salsa. Ellos interpretan la salsa Triste y Solo. Si algún día partí, estoy luchando un futuro mejor para ti. Ahora estoy aquí, me siento triste y solo, recordando a mi gente y como un niño lloro. Estoy consciente que es un gran sacrificio, pero estar lejos de los míos, ay, para mí es un gran suplicio. Ahora estoy aquí, como es, me siento triste y solo, recordando a mi gente y como un niño lloro. Me duele llegar a casa, donde me acompaña la soledad, que al verme tan triste, no sabe si reírse o ponerse a llorar conmigo. Ahora estoy aquí, me siento triste y solo, recordando a mi gente y como un niño lloro. ¡Ay! Escuchamos a Mercado Negro interpretando Triste y Solo. Su nombre viene del afro, del muserengue. En América Latina es el merengue y en República Dominicana es el baile más representativo de este país. Ha tenido un recorrido que empieza en el ballet sin letras hasta la incorporación de una poesía que durante la época de la dictadura de Trujillo, cuando este dictador quiere apropiarse del ritmo e imponerlo como un ritmo oficial, vira hacia la denuncia y se convierte en algunos casos como un bastión de libertad. Son muchísimos los merengues que hablan de la realidad social dominicana y que dan cuenta de los años más duros. Hoy, esos merengues construyen la idiosincrasia esperanzadora y alegre del pueblo dominicano. Somos un agujero en medio del mar y el cielo, 500 años después. Una raza encendida, negra, blanca y taína. Pero ¿quién descubrió a quién? Se pregunta el dominicano Juan Luis Guerra en un potente merengue de denuncia, como lo es El costo de la vida.
Eran fines de la década del 80, una década dura culturalmente, cuando Guerra, luego de formarse en las aulas de las universidades norteamericanas, explota en la escena de la industria discográfica, reivindicando la bachata como un ritmo propio y testimoniando los avatares de la vida del dominicano en los merengues. De ese modo, retoma esa tradición de los años 60, en donde los músicos como Johnny Ventura, Luis Díaz, Antonio Morel o Fernando Villalona, merengueros de esos años, relataban en los mismos bailes y con música la pobreza y la opresión. Por él, por Juan Luis Guerra, el referente más importante de la música dominicana, escuchamos El costo de la vida. La corrupción para arriba, y el peso que baja, pobre dice, y la delincuencia, aquí no se cura, y ahora el desempleo, a nadie le importa, no, ni a la Mitsubishi, ni a la Chevrolet. Escuchamos por Juan Luis Guerra El costo de la vida. En este episodio de Música Dominicana escuchamos a Víctor y La Bellonera interpretando Solo Bachata y al grupo Mercado Negro con la salsa Solo y Triste. Durante el segmento también sonó Johnny Ventura en su versión del tradicional merengue Por ahí María se va. Contamos América Latina, en este caso a través de la música, de la mano de Mavi Sosa. Seguimos en Al Carajo, a través de la información, de las noticias políticas y sociales. Al Carajo Radio, nuestra página de Facebook, alcarajolatinoamerica@gmail.com, nuestro correo electrónico para la comunicación. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En Honduras, cortes de ruta y protestas opositoras contra el gobierno de Juan Orlando Hernández. Manifestantes bloquearon los accesos a la capital, Tegucigalpa, en el marco de los reclamos contra las políticas neoliberales oficiales. En varios puntos, decenas de personas colocaron barricadas con llantas prendidas a fuego, impidiendo el paso vehicular y el ingreso al casco de la ciudad. Estas acciones fueron la continuidad de las protestas iniciadas días atrás, cuando miles de personas salieron a las calles a manifestarse, bloqueando el paso por varias vías principales, y que en los últimos días se plegaron también a las protestas de los camioneros que estos realizaban por mejoras para su sector. En los últimos días, los cortes se multiplicaron en distintos puntos del país, con toma de carreteras, enfrentamientos con la policía y algunos saqueos. Las protestas las convoca el Partido Refundación y Libertad del expresidente Manuel Zelaya y continuaban a pesar de la firma de un acuerdo entre los gremios transportistas y el gobierno nacional que no logró destrabar la situación. Al Carajo. En Brasil, el Senado anuló el decreto de Bolsonaro sobre la aportación de armas. La Cámara Alta brasileña revocó la polémica disposición del presidente que ampliaba el número de personas con permiso de portar armas de fuego en público. El decreto data del mes de marzo y extendía el derecho de portación en la vía pública a abogados, camioneros, policías de tránsito, guardias de seguridad de los sectores público y privado, habitantes de zonas rurales y periodistas. También elevaba la cantidad de municiones que una persona podía comprar de 50 por año a 50.000 por año. La decisión del Senado fue de 41 votos contra 28 y pasará a la Cámara de Diputados para ser tratada, donde los grupos de presión de la industria de las armas y el sector agrícola están presionando para sostener el decreto armamentista del presidente.
La propuesta del mandatario brasileño va en contra de la política de reducción de armas que se aplicaba en Brasil a partir de los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff, con operativos de recolección de armas ilegales bajo el Estatuto de Desarme, programa que quedó paralizado a partir de la asunción de Jair Bolsonaro. Al carajo. En Costa Rica, nuevo paro docente contra el ajuste fiscal del gobierno. Maestros y maestras de distintas partes del país volvieron a la huelga y se manifestaron contra los proyectos de ley de empleo público y servicios esenciales que impulsa el oficialismo, catalogándolos como un avance contra sus derechos laborales. El gremio advierte que la entrada en vigencia de estas iniciativas, que se produciría el 1 de julio, generará un ajuste al sector educativo y a otras áreas de la vida pública costarricense. Además, denuncian que se limitará el derecho a huelga, por lo que ambas leyes son profundamente antidemocráticas. En paralelo, los sindicatos presentaron una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, advirtiendo que estas leyes del gobierno de Carlos Alvarado pretenden cercenar los derechos laborales, criminalizar la protesta y coartar la libertad sindical. Mélida Cedeño, titular de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, confirmó la convocatoria a una nueva huelga intermitente, a la que adhirieron también trabajadores de la Caja Costarricense del Seguro Social. ACSE nuevamente sale a defender los derechos nobles de la democracia costarricense, como son la libertad de expresión, la libertad de organizarnos, la libertad sindical y la defensa del Estado social de derecho, amenazados por proyectos de ley mordaza y antihuelga, como el 21.049 del diputado Carlos Ricardo Benavides de Liberación Nacional, el 21.097 sobre servicios esenciales de la liberacionista Yorleni León, el proyecto de educación dual del diputado Warner Jiménez de Liberación Nacional y el proyecto de empleo público impulsado por el gobierno. Por eso, compañeros y compañeras, en esta huelga nacional intermitente que iniciamos con la gran marcha del 6 de junio, hacemos un llamado a toda la afiliación, a todos los trabajadores del sector educación, se sume a una nueva jornada de huelga con actividades regionalizadas. Levantemos la voz. A 100 años de la lucha popular contra la dictadura de los tinocos, liderada por el Magisterio Nacional, por los estudiantes y el pueblo costarricense, hoy nos corresponde seguir el ejemplo de grandes héroes como Carmen Lira, y en el bicentenario nos toca defender la patria y la democracia. Ni un paso atrás, compañeros, porque el pueblo unido jamás será vencido. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. El paro de los maestros en Costa Rica fue la última noticia de este capítulo 17 del 2019 de Al Carajo. Acá terminamos una nueva emisión de esta 10ª temporada, en la que también hablamos de las protestas campesinas en Paraguay, los nuevos asesinatos de ex guerrilleros de la FARC en Colombia, el avance del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá en el Congreso del país que gobierna López Obrador, cortes de ruta y protestas en Honduras. Agregamos que lamentablemente se produjeron muertes en esos reclamos. También la votación contra el decreto pro tenencia de armas de Bolsonaro, volteada por ahora en el Senado de Brasil. Informe central, elecciones Guatemala 2019. Tras los resultados de la primera vuelta, hemos empezado a mirar la campaña hacia el balotaje del 11 de agosto próximo entre la socialdemócrata Sandra Torres y el pro mano dura de derecha Alejandro Giammattei. Estuvo Mavi Sosa al frente de la columna musical del programa, como siempre, y apareció también por allí la poesía con un texto del escritor boliviano Alfonso Gumucio Dagrón. Y como curiosidad latinoamericana, muy latinoamericana, hicimos también crónica del 4 venezolano que le mandó Maduro a Roger Waters a través del metalero Paul Shillman como agradecimiento por la defensa del ex Pink Floyd a la revolución bolivariana. Si no llegaste a algo de todo este sumario que desplegamos en el aire en esta emisión, lo vas a poder escuchar en cualquier momento en la plataforma iVoox, iVoox.com, Al Carajo 2019, o en YouTube,
gracias a la gestión de la compañera Mavi Sosa. Nos buscás como Al Carajo Radio y te encontrás con cada uno de los capítulos de esta temporada. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, te traje hasta acá y ahora te despido hasta la próxima. Nos escuchás mismo día, misma hora y mismo dial en el que nos escuchaste en esta oportunidad. Esto fue Al Carajo, política, música y cultura de América Latina y el Caribe. Nos encontramos en la vuelta que viene. Chau. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante